Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de Antropología Cultural. Mi nombre es Mariana Fernández. Ya nos conocimos al comienzo del año, pero seguramente muchas cosas pasaron en esta primera mitad, así que bueno, me vuelvo a presentar y voy a volver a presentar la materia para que se les refresque un poco más y explicarles cómo vamos a trabajar en este segundo cuatrimestre, de qué se va a tratar y voy a dar la primera clase teórica. Así que miren todo el video hasta el final porque va a ser muy importante cuando nos veamos el jueves en nuestra clase sincrónica. Primero les voy a explicar cómo nos vamos a manejar. Vamos a tener clases y actividades. Las clases van a estar divididas en dos. Vamos a tener clases asincrónicas y clases sincrónicas. O sea, les voy a grabar clases, pero también nos vamos a encontrar en el horario estipulado por el instituto, que es los jueves a las 18. Las clases sincrónicas las vamos a tener después de que ustedes ya vieron la clase asincrónica, o sea, el video. En el video, que normalmente va a ser bastante largo, tal vez lo divida en dos partes, van a tener todo el material teórico explicado, ¿sí? Van a ser todas clases expositivas y vamos a desarrollar los textos, la conexión entre los autores, vamos a hablar de casos particulares, pero va a ser exclusivamente dedicada a el material bibliográfico. Esto quiere decir que ustedes la van a poder usar esa clase de apoyo para comprender mejor el texto, pero no van a poder usar a la clase como un reemplazo del texto en sí, ¿sí? Porque es para explicárselos para que ustedes comprendan mejor, pero sobre todo lo hago de esta manera para que aquellas personas que no puedan asistir a las clases sincrónicas por una cuestión de horario o de conexión, no se queden sin esa explicación y no vayan a tener muchas dudas a la hora de leer los textos, que son bastante complejos. Son pocos textos y yo siempre les voy a ir indicando cuáles vamos a ir leyendo clase a clase. Por el otro lado, entonces, como ya les dije, vamos a tener la clase sincrónica de 18 a 19 y esa clase todos los jueves va a ser para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que le quedaron sobre los textos o sobre las actividades que también van a tener que hacer. Los jueves vamos a tener que aprovechar esta cuestión sincrónica para interactuar entre nosotros, para hacer preguntas, para discutir acerca del material, para dar ejemplos. En fin, si ustedes no participan en estas clases del jueves, va a ser lo mismo porque yo me voy a quedar hablando de la misma manera como si estuviera grabando una clase, por lo tanto no tendría mucho sentido. El sentido de la clase de los jueves es la interacción entre nosotros y también les va a servir para que ustedes logren hacer mejor las actividades, que ya les voy a explicar el tema de las actividades. Pero bueno, para cerrar con la cuestión de las clases. En la plataforma ustedes van a tener todas las semanas, probablemente los lunes, un link que va a ir directamente a mi canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar las clases grabadas. Ustedes van a poder escuchar esas clases todas las veces que quieran mientras dure la cursada, en el momento que a ustedes les parezca. Y es este material de apoyo para que comprendan mejor todo lo teórico. Y por otro lado, todas las semanas vamos a tener estas clases presenciales, digamos, online. Las clases presenciales de los jueves no son obligatorias, no pueden ser obligatorias porque nosotros no podemos controlar si de repente nos quedamos sin luz o sin conexión. Por lo tanto, ahí no se pasa registro, no se pasa asistencia. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si ustedes son alumnos regulares? Bueno, eso lo logro con la entrega de las tareas, de las actividades semanales. Ustedes todas las semanas van a tener que entregar una actividad
que va a ser relativamente corta y sencilla. Si ustedes van al día con el material teórico y con las clases, no les va a resultar muy difícil hacerlas, pero sí van a ser obligatorias y sí van a tener calificación. No todas por ahí van a tener calificación numérica, pero sí todas van a ser corregidas y esas calificaciones van a ir directamente a la planilla de ustedes, porque no va a haber exámenes. Como no hay examen, no vamos a hacer examen escrito, examen oral, porque me parece que no tiene mucho sentido hacer ese tipo de cosas así online. Ustedes, sin embargo, van a tener que entregar todas esas actividades que van a ser equivalentes a esos exámenes. Por lo tanto, si ustedes hay alguna actividad que no entregan, es como si no hubieran presentado un examen y sería un 1 en su planilla de calificaciones. Así que no son opcionales, ustedes tengan en cuenta eso. Todas las semanas se van a tener que entregar. Pero ustedes tienen toda una semana para entregarla y no son difíciles, se pueden hacer realmente en un ratito que ustedes tengan. Por eso tienen que tener constancia y están hechas principalmente para saber cuáles son los alumnos regulares. Y esa va a ser su calificación de cursada. Todas las clases teóricas que yo grabe al final van a ir con una explicación de la actividad que ustedes van a tener que hacer. Así ustedes tienen tiempo y desde el lunes hasta el viernes. Todos los viernes se va a entregar la actividad, a menos que sea una actividad extrañamente larga y entonces les voy a dar unos días más para que la completen. Pero si no, es los lunes les presento la actividad y los viernes la entregan, así todas las semanas. Va a ser un cronograma bastante fijo para que ustedes se logren organizar mejor. Bueno, entonces las actividades van a ser para que ustedes tengan la cursada regular, pero la materia completa se aprueba con un trabajo final de investigación etnográfica. Y no se asusten, lo vamos a ir trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre y en ese trabajo ustedes van a tener que demostrar que aprendieron toda la parte teórica, pero también que la saben aplicar a casos concretos que ustedes van a analizar. Para eso van a hacer un estudio de eventos culturales, que bueno, ahora sí se pueden hacer eventos al aire libre, sí ya se están haciendo eventos donde ustedes pueden ir presencialmente, pero con todo el contexto de pandemia del año pasado, también incluimos los eventos virtuales como parte de esos estudios de caso que ustedes pueden analizar para el trabajo. Así que el trabajo de investigación se va a tratar de el análisis de un evento cultural, ya sea presencial u online, como ustedes lo elijan, y van a utilizar todas las herramientas etnográficas que yo les voy a ir dando a lo largo de la materia. Como es una materia que es muy corta, porque al comienzo de la carrera esta materia duraba un año y teníamos mucho tiempo para trabajar para hacer este trabajo final. Ahora solamente tenemos 4 meses y en estos 4 meses además tenemos que ver todas las cuestiones teóricas, así que vamos a ir haciendo de forma paralela el trabajo de investigación con todo el resto de la materia y las actividades para que se complementen. Así que muchas de las actividades que ustedes van a tener que hacer ya van a formar parte de ese trabajo. Ustedes ya van a tener parte de ese trabajo ya desarrollado para que al final del año prácticamente ustedes ya lo tengan hecho. Esto es re importante porque si no se les va a atrasar mucho la entrega del trabajo. Cuanto antes ustedes logren definir cuál va a ser el evento que quieren hacer, de qué manera lo van a analizar y con qué material teórico, todo eso lo van a poder hacer durante el cuatrimestre y lo entregan en diciembre, se lo sacan de encima y va a ser mucho más fácil y más rápido. Aquellas personas que lo han dejado para el final y lo quieren dar al año siguiente, les va a costar muchísimo. Normalmente lo que hacemos es que este trabajo de investigación
tienen ustedes tiempo para entregarlo hasta el año siguiente, o sea, hasta diciembre del 2022. Una vez que llegamos al diciembre de 2022, lo mejor es que ustedes, en vez de presentar el trabajo de investigación, estudien para un final tradicional con toda la bibliografía. Porque normalmente si pasa un año después de entregar el trabajo de investigación, la mayoría de la gente no lo hace. O sea, tengan en cuenta eso, háganlo cuanto antes, y si ustedes piensan que no lo van a poder llegar a hacer en el plazo de un año, entonces se van a tener que poner a estudiar fuerte, porque esta materia tiene material teórico complejo, como ya les dije antes, para un final obligatorio tradicional. Esas son las dos modalidades que les ofrezco, pero la principal y la más importante, y la que yo quisiera que ustedes hicieran, es el trabajo de investigación, porque él va a ser el más útil para ustedes. Estudiarse toda la materia, los textos, y repetirlos después en un examen final no va a ser útil para la mayoría de ustedes, porque lo que necesitan son herramientas prácticas. Y estas herramientas prácticas solamente las van a poder desarrollar si hacen el trabajo de investigación. Así que la forma en la que más les va a servir esta materia es que lo entreguen. Ya sé que me pongo muy insistente con eso, pero quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, me parece que todas las cuestiones prácticas, burocráticas de la materia ya las dije, todo va a estar en la plataforma. Si no está en la plataforma me avisan. Ustedes van a tener una carpeta de Drive, va a estar el link en la plataforma, y en esa carpeta de Drive va a estar toda la bibliografía que está enlistada del primer texto al último texto. Ustedes simplemente tienen que seguir el orden de lectura de esos textos, y van a tener también el programa que les va a decir clase a clase qué textos vamos a leer, para que ustedes no tengan ninguna duda de qué se va a tratar cada una de las clases grabadas que yo les voy a dar. Si alguna de estas clases es demasiado larga, tal vez la sigamos los jueves, pero mi idea es que esta clase cierre y sea un bloque, una unidad que ustedes puedan escuchar. Y normalmente yo no divido la materia en unidades, las divido en ejes problemáticos, y esos ejes problemáticos los vamos viendo clase a clase. O sea, cada clase se va a tratar de algo diferente, pero van a estar todas las clases conectadas, así que no es que las pueden escuchar mezcladas, o pueden escuchar una sí y otra no, van a tener que escucharlas a todas en orden, pero cada una va a tratar específicamente de un tema, así que van a ir cerrando en sí mismas, no vamos a trabajar unidades. Bueno, dicho eso, entonces, todo lo que tengan, todas las dudas que tengan me pueden escribir en el WhatsApp. Yo estoy en el grupo de primer año que hizo la preceptora, así que tranquilamente me pueden hablar por ahí, o me pueden mandar mail, o pueden utilizar la mensajería interna de la plataforma, que yo respondo sin problemas. Y las actividades se van a entregar por plataforma, también en un link que yo voy a dejar. Todo va a estar ahí, todo lo que van a necesitar está ahí, las notas van a estar ahí, así que cualquier duda que tengan, primero vayan a la plataforma y fíjense bien, que seguramente va a estar ahí. Lean el programa, que eso es lo que los va a organizar mejor, porque ahí va a estar todo detallado exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, para eso está. Bueno, hasta acá es la introducción de la materia, y voy a empezar con la primera clase teórica que explica qué es la antropología y para qué la vamos a usar. Bueno, primera clase teórica. Para esta clase van a tener dos textos que tienen que leer. Uno lo escribí yo y otro es de la profesora Lischetti, que es un texto de presentación de la carrera de antropología. Este es el texto que leen todos los estudiantes de antropología ni bien entran a la carrera, y es bastante explicativo y muy claro, pero
se enfoca en la antropología tradicional y hace mucho que fue escrito ya, así que vamos a hacer unas declaraciones y a partir de ese texto yo también voy a seguir desarrollando lo que es la antropología actual. Antes de entrar de lleno a los textos, les quiero contar un poco el desarrollo de esta materia. Originalmente la materia de antropología cultural en gestión cultural era una materia muy teórica y muy apegada a las corrientes históricas de la disciplina antropológica. Entonces explicaban cada corriente antropológica y se conectaba con el contexto histórico. Era como una introducción a la antropología y muy parecida a las materias que tienen en otras carreras de ciencias sociales o de humanidades. Cuando tienen antropología, normalmente es esto, es una explicación muy resumida de cada corriente antropológica desde una perspectiva académica. No dan muchas herramientas antropológicas y normalmente no están enfocadas a cada carrera. Después de dar varios años este programa, me fui dando cuenta que la mayoría de los estudiantes de gestión cultural no utilizaban todo ese conocimiento teórico, no lo manejaban siquiera y la mayoría ni siquiera se tomaba el trabajo o el tiempo para comprenderlo y ver las conexiones que tenían estas cuestiones netamente antropológicas con su propia carrera. Por el otro lado, como ya les expliqué en la introducción, recordaron la materia de anual a cuatrimestral. Por lo tanto, no hay tiempo para poder ver todas esas corrientes en profundidad para que a ustedes les sirva de algo, para que vean los conceptos centrales de cada uno de los autores. Así que finalmente no sirve de nada. Era un pantallazo general por la carrera de antropología. Les quedaba una idea muy lavada de lo que era la antropología y no les quedaba nada para que ustedes lo utilizaran. Me di cuenta entonces al final de la carrera de gestión cultural que los estudiantes no podían retomar ninguno de los conceptos. Así que fui moldeando esta materia y armándola casi de forma muy artesanal para que ustedes tengan una materia a medida para gestión cultural que les sea útil, que la comprendan y que la puedan usar rápido en la práctica. Esto no quiere decir que teóricamente sea menos complejo solamente porque va a ser más práctica o porque vamos a apuntar directamente a su oficio. Al contrario, ténganle paciencia a los textos, pero porque son pocos textos, pero son los importantes, son los que tienen que estar. Yo les voy a explicar qué es la antropología desde un punto de vista más tradicional en esta clase, pero es simplemente para que se saquen la duda, porque yo sé que la mayoría de ustedes quiere saber qué es, qué hace, para qué sirve, pero no lo van a necesitar realmente a esa información. Todas esas definiciones no las van a necesitar, a menos que alguien les pregunte, claro. O por pura curiosidad de ustedes. Toda esa información también la pueden encontrar en internet, así que no es algo que valga la pena gastar el tiempo. Sí, les puedo ofrecer otro tipo de cosas que también vienen desde una perspectiva antropológica y que les va a resultar mucho mejor. Bueno, empezando con el texto de Lischetti, vamos a ver una definición de lo que es antropología que se estuvo manejando a mediados del siglo XX y que todavía la mayoría de la gente la sigue manejando y bueno, hasta ahí quedó. No se siguió desarrollando. Principalmente lo que tiene que saber es que la antropología es una ciencia social porque tiene un método científico. Esto la diferencia de las otras disciplinas de humanidades que no utilizan un método científico concreto. El método científico de la antropología es la etnografía y eso es lo que ustedes van a aprender a hacer con el trabajo de investigación
y le va a dar profundidad y validez teórica a sus proyectos una vez que ustedes estén presentando proyectos culturales en instituciones. ¿Sí? El manejo de estas herramientas y de haber hecho trabajo de campo etnográfico les va a validar y les va a legitimar su proyecto. Así que utilícenlo también como parte del chamullo académico necesario para convencer a las instituciones. ¿Sí? Entonces, la antropología es una ciencia social y al principio podemos ver una definición muy general. Es una ciencia social que apunta al conocimiento global de la humanidad, que implica todas las instancias de la evolución de la especie, tanto en tiempo como en espacio. Esto es tremendamente amplio. No solo es tremendamente amplio, sino que en la práctica la antropología no fue eso. Pero esta definición amplia es finalmente la que nos termina sirviendo más para comprender, ¿sí? Estudiamos a los humanos y no son los humanos aislados. Estudiamos principalmente los humanos en sociedad, no simplemente los humanos en sociedad, porque si no, bueno, ¿cuál es la diferencia con la sociología? Seríamos lo mismo. Bueno, hay cuestiones particulares de las que se encargó solamente la antropología y que no estuvieron desarrollando las otras disciplinas como la sociología o otras ciencias sociales. La antropología es muy interdisciplinaria y se fue agarrando de muchos aportes, obviamente de la sociología, de la historia y de otras ciencias sociales, de las ciencias económicas, ciencias políticas, de la filosofía un montón, obviamente, como todas las ciencias sociales. Pero hay un objeto de estudio de la antropología que fue la única que se encargó de él. Su unidad de análisis tradicional, sí, tradicional, no es más ahora su unidad de análisis, pero en el comienzos del siglo XX, mejor dicho, a finales del siglo XIX, fue estudiando un objeto en particular que es la pequeña comunidad nativa. O comunidades aborígenes, comunidades indígenas, comunidades originarias, como les guste decirlo, la verdad que son bastante sinónimos y bastante eufemismos también. Las pequeñas comunidades nativas fueron el objeto de estudio principal y por excelencia de los antropólogos en un contexto muy particular, que es el desarrollo del neocolonialismo. Si ustedes ya tuvieron la materia de historia o las van a tener en este cuatrimestre, se van a ir dando cuenta, el neocolonialismo tiene que ver con un impulso imperialista a finales del siglo XIX que les permitió a las potencias mundiales europeas colonizar poblaciones que hasta el momento no habían sido colonizadas en América, en Asia, en Oceanía, en África. Y en estas poblaciones, que eran obviamente muy diferentes, iban los antropólogos como funcionarios del imperio para comprender mejor la forma en la que actuaban, pensaban, se movían en el mundo estas poblaciones con el objetivo de lograr dominarlas mejor y de explotarlas mejor en todas las empresas económicas que tenían los imperios en ese momento, principalmente el Imperio Británico, los franceses, los belgas, los holandeses, ¿sí? Se fueron repartiendo el mundo para bueno, lograr tener materia prima necesaria para seguir teniendo en marcha todo el proceso de industrialización que se estaba dando en ese momento. Así que ven que está todo conectado, ¿sí? Está las cuestiones económicas, políticas e históricas no pueden desengancharse del desarrollo de una disciplina social. Así que
esta definición que yo les cuento del comienzo, que habla del conocimiento global de la humanidad, tiene que sí o sí conectarse con todas estas cuestiones contextuales que les estoy contando. ¿Por qué entonces esta pequeña comunidad nativa, la tribu, como se le dice normalmente, es el objeto de análisis de la antropología? Era, porque creían que se podía comprender mejor las cuestiones esenciales, fundamentales de la humanidad si las analizaban en un lugar limitado, pero sobre todo porque creían que estas poblaciones eran más simples y eran más homogéneas, es decir, pensaban todos igual y se comportaban todos de la misma manera y todos se vestían de la misma manera y adentro de ese grupo, de esa comunidad, los categorizaban todos como si fueran lo mismo, ¿sí? Muy homogénea y simple, con límites claros, ¿sí? Entonces, esa comprensión tan limitada, tan poco compleja acerca de las poblaciones nativas, les hacía creer a los antropólogos que eran las poblaciones perfectas para poder entender cuestiones esenciales de la humanidad, que tienen que ver con la educación, el intercambio económico, con cuestiones sexuales, con cuestiones de parentesco, religiosas, todo lo que quieras, les resulta mucho más sencillo si lo analizaban en una tribu. Paradójicamente, una tribu a la que consideraban completamente diferente a su propia sociedad occidental. Así que la antropología como disciplina nació de un prejuicio fundamental de la dicotomía entre el nosotros y los otros, donde los nosotros somos los normales y los otros son los diferentes, los raros, los marginales, los que tenemos que analizar, que al mismo tiempo de ser completamente diferentes e incomprensibles, parece ser que son los más simples y que podemos utilizarlos para entender a la humanidad en su conjunto. Ahora, si lo digo así de esta forma, parece bastante ridículo, pero en su momento tenía mucho sentido, porque la sociedad occidental europea estaba pasando por cambios muy radicales y ellos sentían que estaban completamente inestables, no sabían lo que iba a ocurrir en su propia sociedad. Por lo tanto, ir a una comunidad completamente alejada, diferente, que trataban como exótica, sí se les hacía más estable y más homogénea. Y la estaban utilizando de reflejo para poder comprender mejor su propia sociedad. La mayoría de los análisis antropológicos de esta época trataban temas que eran muy importantes en la sociedad del momento, las sociedades europeas del momento o de Estados Unidos, pero las querían ir a analizar a un lugar donde ellos creían que era más claro verlo. Hasta acá creo que se comprende, ¿no? Todo esto se pone en crisis a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas colonias del siglo XIX, las colonias que fueron creando en África, en Asia, en Oceanía y en otras partes de América, aunque América ya sabíamos que ya estaba prácticamente toda colonizada y descolonizada para el siglo XX, esos ya fueron los primeros en descolonizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, Asia y África fueron los que tuvieron las colonias más nuevas y estas colonias más nuevas se fueron descolonizando a lo largo de todo el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Entonces, cuando estas colonias se independizan y se declaran ante el mundo como iguales a los otros países, a las otras naciones, la antropología tiene una crisis de identidad porque dice, bueno, entonces ya no hay más primitivos, ya no hay salvajes, ahora todos los países son civilizados. ¿Qué vamos a estudiar si nosotros lo que estudiábamos eran los indios primitivos, las comunidades simples? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Entonces, estos antropólogos tradicionales
bueno, entrando un poco en crisis y no sabían muy bien a dónde iba a ir la antropología, se sentía como que era la muerte de la antropología. Así que se tuvo que recuperar la esencia de esta disciplina, sus métodos y aquellas cosas que la hacían útil y válida más allá de su objeto de estudio. Entonces, darse cuenta que la antropología no era su objeto de estudio, sino que era la forma y la perspectiva de análisis. Bien, yo ya les conté acerca de esta idea esencial dicotómica del nosotros y los otros. La antropología fue la que más se encargó de desarrollar, desmenuzar los elementos básicos de la cultura de cada una de estas poblaciones. Por lo tanto, también empezó a desarrollar varios conceptos de cultura que fueran cada vez más precisos y que sirvieran mejor para definir eso que estaba ocurriendo en cada una de las poblaciones. Al comienzo, en el siglo XIX, se utilizaba cultura como sinónimo de civilización y cuanto más civilizados, entre comillas, era un país, era una nación, era una población, más cultura tenían, mejor cultura tenían. Esta es una perspectiva que se llama evolucionista y tiene que ver con el progreso, ¿no? Entonces progresabas de salvaje a bárbaro a civilizado. Obviamente los europeos eran los que se consideraban civilizados y las tribus que ellos dominaban eran los salvajes y entonces tenían la justificación perfecta para dominarlos porque decían que los estaban ayudando a progresar, a civilizarse, cuando en realidad estaba ocurriendo todo un proceso de aculturación o de eliminación de elementos culturales básicos de esas poblaciones. Entonces la antropología lo primero que hizo fue desarrollar toda un marco teórico acerca de la cultura, acerca de lo que es cultura, de cómo se construye cultura, de cómo se hace cultura y el papel de los humanos en este proceso, obviamente, hasta definir las comunidades humanas por la cultura. También esto puede pasar que se nos fue de mambo a los antropólogos el tema de la cultura y entonces queremos que explicar todo a través de eso. Pero bueno, ya llegamos a un momento de equilibrio. Algunos, ¿no? Y esto es lo que a ustedes más les va a importar en gestión cultural, porque estamos hablando de que es gestión cultural, ¿no? Que ustedes no son gestores cualquiera, sino que son gestores de lo que llamamos cultura, y entonces por eso la antropología en este sentido va a ser útil para ustedes, porque los estudios culturales se fueron desarrollando principalmente en esta disciplina. Así que una de las cosas que la antropología les puede ofrecer es todo este estudio acerca de lo cultural, que realmente les va a resultar muy útil y no van a tener otras materias que desarrollen estas cuestiones, porque se da por hecho que es lo que un gestor cultural estudia. Normalmente cuando ustedes entran a gestión cultural, nunca tuvieron esta materia antes, no tienen idea, pero ya tienen una representación, tienen ciertas ideas previas acerca de lo que es la cultura y acerca de lo que quieren gestionar. De esto vamos a hablar el jueves, ténganlo en cuenta, ¿sí? Vamos a hablar de todo lo que ustedes consideran que es cultura y de qué se va a encargar la gestión cultural. Yo les puedo hablar ahora de las perspectivas antropológicas, pero no les quiero contar de más porque me gustaría ver mejor primero su perspectiva acerca de lo que es cultura y cómo gestionarla. Lo que sí les voy a decir es que sí hay cuestiones éticas importantes en la profesión de la gestión cultural y que si ustedes no comprenden la complejidad de lo que es realmente
construir cultura, crear cultura, gestionar cultura, lo que quieran. Si ustedes no comprenden realmente esto, van a caer de vuelta en el refuerzo de estereotipos y de representaciones generales y obviamente de prejuicios que no queremos desarrollar. Al contrario, se supone que uno de los papeles de los gestores culturales es no seguir perpetuando este tipo de estereotipos y de prejuicios. Sin embargo, hasta ahora, hasta el momento, yo no he visto a ningún estudiante de gestión cultural, o al menos la mayoría, que realmente se haya tomado el tiempo para analizar correctamente sus implicancias dentro del entramado simbólico que implica construir cultura. Se lo dice de una forma muy banal y muy superficial, pero hasta ahora no he visto que realmente lo pongan en práctica. ¿Sí? Así que por favor presten atención a esto. En la actualidad, la antropología cultural es esencialmente el esfuerzo por comprender lo que nos hace humanos en todas sus formas, pero sobre todo como seres culturales, como animales sociales creadores de cultura. Ya les dije antes que nuestro método científico es la etnografía, y justamente la etnografía lo que hacemos es hablar con la gente, participar, observar y de primera mano entender, ver y estar ahí para comprender cómo se construyen todas esas redes de sentido que hacen a una comunidad y le dan elementos particulares que no tiene otra comunidad u otro grupo. Esos elementos van creando la identidad de ese grupo y va diferenciando ese grupo de otros. Entonces también otro de los pilares de la antropología es comprender la diferencia, lo que nos hace diferentes a otros grupos, no diferentes entre nosotros como individuos, porque eso tal vez tenga que ver más con una cuestión interna, psicológica, sino como un sujeto social que forma parte de un grupo, que es miembro de una comunidad más amplia. Tenemos elementos que nos definen, que nos dan identidad y que son emblemas de diferencia, ¿sí? Que nos van a distinguir de otros. Entonces esta dicotomía inicial del otros, nosotros, la reinventamos no para que ahora definamos quiénes son inferiores y quiénes son superiores, sino para que comprendamos mejor las relaciones sociales entre los grupos y que se logre llegar a un diálogo, que se entienda mejor la necesidad de los otros grupos, que en vez de asumir o suponer cómo es el otro, realmente comprendamos quiénes son. Y obviamente esto lo necesitaríamos para todo en la vida, pero sobre todo para ustedes en esta disciplina, en su profesión y en su vida diaria. Esto no lo logra la mayoría de los antropólogos, así que tampoco les voy a decir que lo logren ustedes en 4 meses, pero sí van a tener que ejercitarlo día a día para poder desnaturalizar cada una de los hechos sociales, de las cuestiones que vivimos cotidianamente y que las tenemos dadas por hecho en el sentido común. Hay una premisa base que tenemos que tener: cuestionar lo naturalizado, visibilizar lo que no estamos viendo en nuestras propias sociedades, antes de meternos con los otros, antes de querer definir al otro, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque eso es lo que hace el gestor cultural. Tenemos que entender primero nuestra propia complejidad cultural, visibilizar la heterogeneidad y la diversidad que existe no en nosotros, sino también en nosotros y gracias a la interacción con otros, y que esta diversidad se plasma en todas las manifestaciones culturales. No hay cosas que son diversas y otras que no. Esto tiene que ver, lo digo particularmente con este nuevo paradigma de la diversidad y la inclusión, donde ciertas cosas
sobre las que hablamos que sí hablamos de diversidad, y hay otras cosas que definitivamente parece que no existe la diversidad en ese campo. Y no, la diversidad está en todo. Es muy común que tengamos ahora representaciones fijas acerca de que lo diverso es lo étnico o lo sexual, por ejemplo, o en todo caso como mucho lo religioso, pero parece que la diversidad no está en ningún otro campo social, no. La diversidad y la heterogeneidad y los conflictos entre diferentes grupos está en todas las manifestaciones sociales, es parte de lo que es construir cultura y por lo tanto tenemos que entender que eso va a estar siempre. Si se nos hace que hay algo demasiado homogéneo, es porque simplemente no lo estamos viendo bien de cerca. Tenemos que cuestionar nuestro sentido común. ¿Qué es nuestro sentido común? El sentido común no es de la forma en la que normalmente se utiliza este concepto, sino que en antropología sentido común es el conjunto de representaciones, estereotipos y prejuicios que utilizamos día a día para entablar relaciones con los otros. Estas representaciones, estereotipos y prejuicios se construyen de forma positiva y de forma negativa. Y no todos son negativos y no todos son positivos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de antemano que es una preconcepción que tenemos del otro, que la tenemos sin conocer al otro y que por lo tanto puede ser poco precisa, puede ser errónea o puede tener otras intenciones cuando estamos utilizando estas representaciones y estos estereotipos para hablar del otro, en vez de hacer el trabajo que tenemos que hacer y ir a presenciar y hablar con el otro y a preguntar y a sacarnos estas dudas reales. Todo esto lo vamos a hacer cuando hagamos trabajo de campo etnográfico y ustedes primero y principal lo que van a hacer es escribir todo lo que ustedes creen saber acerca del otro. Si ustedes van a elegir un evento religioso, por ejemplo, un evento religioso acerca de algo que supuestamente tenemos muy cerca, ¿no? Algo que ocurre en la iglesia, en Campana, una religión hegemónica como es el catolicismo, y creemos que ya sabemos cosas sobre eso, y vamos con esa idea previa, con esa representación fija, con esos estereotipos y con esos prejuicios acerca de lo que vamos a ver. Y esto es peligroso porque es más probable que tengamos adelante de nuestro todas estas representaciones que nosotros ya construimos sobre ellos en vez de ver realmente lo que está ocurriendo. Y seguro que cuando vean realmente lo que ocurre, se van a sorprender, van a tener información valiosa y van a poder ayudar y comprender mejor a todas aquellas agrupaciones o individuos que necesiten a un gestor cultural para impulsar sus proyectos. Si yo quiero impulsar el proyecto de un colectivo artístico y yo ya creo de antemano que sé de qué se trata, porque ya conozco los colectivos artísticos, estoy estereotipando. Y de esos estereotipos van a salir actitudes prejuiciosas y de ahí mis estrategias como gestor cultural no van a ser buenas porque no estoy comprendiendo realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que me están pidiendo y cómo realmente los voy a ayudar. Lo único que voy a hacer es reproducir mis ideas previas, mis preconceptos y tal vez no sirva la ayuda que yo les voy a dar. No sirva todo el trabajo que voy a hacer, todo el despliegue práctico que voy a hacer. No voy a saber cómo. Y lo único que va a ocurrir es que el grupo se termine cansando, que no se tengan respuestas claras, que no seamos eficientes en nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué entonces la antropología sería útil para la gestión cultural? Bueno, entonces la respuesta obvia es esta. La antropología se encarga de analizar todas estas relaciones sociales complejas, cómo interactuamos entre nosotros, de qué forma un grupo va aunando y desarrollando y modificando y generando elementos identitarios que los definen como grupo y los van diferenciando de otros. Y estos elementos culturales
se van reproduciendo y se van pasando de generación en generación, y esto va haciendo que este grupo tenga una identidad cultural, tenga costumbres y tenga tradiciones que sean propias de ese grupo. Pero esto va variando y no son fijas. Una tradición parece que es algo que viene de tiempos inmemoriales, pero se tiene que ir adaptando y actualizando para que responda mejor a las necesidades identitarias del grupo a medida que va pasando el tiempo, y que ese grupo también va cambiando porque va interactuando con grupos diferentes y también las bases de su propia identidad se van modificando. Y esto pasa en grupos tan pequeños como los que de un colectivo artístico, como les venía diciendo, o en naciones enteras, o en regiones completas del planeta. Así que esta herramienta, esta comprensión, la tienen que poder desarrollar y practicar, porque les va a servir para el análisis de todo lo social. Yo les voy a dar actividades concretas para que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo. Otra de las cuestiones que vamos a utilizar en antropología es ver al gestor cultural como, no como alguien pasivo que ve la cultura desde afuera, obviamente, que simplemente se encarga de, bueno, a ver qué necesita este grupo y yo se lo doy, pero yo no formo parte. Un gestor cultural participa, interviene en lo cultural. Entendido esto como una forma de aprender el mundo, un espacio donde se disputan significados y se reconfiguran sentidos que transforman las relaciones sociales. Entonces, un gestor cultural funciona como mediador cultural y como mediador interviene en esas relaciones, creando una relación nueva entre esos grupos y el gestor cultural. Entonces hay un entrelazamiento de las relaciones que antes no estaba pasando. Hay algo ahí en el medio que está modificando esas relaciones, que está modificando la perspectiva de las cosas, y entonces el gestor cultural tiene que comprender su rol y su posición en esas relaciones sociales, que esto le genera muchas obligaciones y responsabilidades y un compromiso ético muy grande, que no se los pueden tomar a la ligera. Lo que pasa es que normalmente nuestra definición de gestor cultural proviene de la definición de gestión en general, que tiene que ver con administrar. Administrar principalmente recursos materiales, financieros, de marketing, productivos. Pero un gestor cultural es mucho más que eso, porque tiene que intervenir en cuestiones menos tangibles. No solamente en cómo financiar a un grupo o cómo difundirlo en las redes sociales. Tiene que intervenir en comprender todo el contexto en el que está ocurriendo esa producción cultural y entender las necesidades y problemas concretos que se le genera a ese grupo. Porque si ese grupo no tuviera ningún problema y ningún obstáculo y nada, ¿para qué necesitaría un gestor cultural? O sea, la cultura no necesita que la gestionen. La cultura se crea todo el tiempo porque es lo que hacen las comunidades humanas. Entonces, ¿por qué habría la necesidad de agentes especiales que gestionen la creación de cultura cuando es algo que hacemos inherentemente simplemente porque somos humanos? ¿Por qué necesitaríamos esa ayuda? Bueno, porque en la interacción entre las personas existen conflictos y hay desigualdades y hay cuestiones que no se pueden resolver sin la ayuda de otros, o les va a costar muchísimo resolverlas, o a veces un grupo necesita una perspectiva que venga de otro lugar para hacerles entender mejor cómo relacionarse con el ámbito, diferentes ámbitos sociales, diferentes campos sociales. Así que el gestor cultural tiene trabajos concretos y son agentes culturales. Ya vamos a ver textos que diferencian bien esto, ¿no? Un agente cultural produce cultura también, no simplemente la está
manejando, manipulando la cultura que crean otros, no. Es un elemento esencial en la producción de la cultura. Y su labor profesional puede hacer que las cosas salgan mejor o peor. Así que no es que, bueno, si no los ayudo no pasa nada. A veces su mala praxis puede hacer que existan más obstáculos, más problemas, que esas poblaciones se vean en situaciones de desigualdad y que sean objetos de prejuicios ante los demás. La lástima es que los gestores culturales tienen las herramientas perfectas para poder evitar todo eso, si hicieran bien su trabajo. Entonces, un gestor cultural tiene la enorme responsabilidad de tratar con sumo cuidado la construcción y refuerzo de representaciones sociales e identidades grupales a través de la producción de actividades de difusión, muestras y eventos. Y entonces, bueno, ya van a ver esta cuestión de los mediadores cuando lean el texto. Hay otros textos que son muy importantes, sobre todo el de Martinel, que no se los di en la bibliografía, pero si lo quieren, es muy bueno y les aclara un montón de cosas. Yo en mi texto lo cito bastante, pero ustedes, bueno, lo van a tener que leer si tienen ganas. Sí, no es obligatorio. Bueno, también estoy repasando en este momento mi texto para ver si ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. Bueno, bien. Llegó el momento de explicarles lo que es la etnografía. Voy a cortar este video porque si no se me va a hacer muy largo y voy a presentar qué es una etnografía y qué es un evento cultural en la siguiente parte, en la segunda parte de la clase.